La patria del criollo. Capítulo 1. Los criollos. Y se compone de 8 partes. Primera parte. Infancia y toma de conciencia. El 18 de febrero de 1651 fue un día terrible para la ciudad de Santiago de Guatemala. A eso de la 1 de la tarde, era un sábado, comenzó a retumbar el suelo y a sacudirse violentamente. Muchos edificios se derrumbaron con estruendo en aquellos momentos. Otros quedaron seriamente dañados y continuaron desplomándose con los temblores siguientes, pues los hubo de día y de noche durante más de un mes. La plaza mayor de la ciudad, que en otras ocasiones era centro de festividades y regocijos, se vio convertida en escenario de lamentaciones. Improvisó allí la gente un cobertizo de paja y llevó en procesión la imagen de San Sebastián, que era tenido por defensor de la ciudad frente al azote de los temblores. Pobres y ricos, aunados momentáneamente por el pánico, acudían a los atrios de los conventos a confesar con prisa sus culpas. Y en las torres, que malamente se sostenían en pie, gemían las campanas sacudidas por la mano invisible del terremoto. Los temblores de tierra fueron, como se sabe, un mal intermitente en la vida de aquella ciudad, que se hallaba asentada a los pies de un volcán y en la cercanía de otros dos igualmente amenazadores, quienes en el año de 1651 eran todavía niños, habrían de pasar en el curso de sus vidas por muchos trances y sobresaltos parecidos. Entre la muchedumbre que se aglomeraba por aquellos días en los atrios, se hallaba un niño que no olvidó jamás las impresiones del terremoto y que, 40 años más tarde, iba a recordarlas en las páginas de una célebre crónica. En el atrio de San Francisco, siendo yo de 8 años de edad a la sazón, me acuerdo haber visto muchas personas confesar sus culpas a voces. Su infancia debe haber transcurrido, amén de los temblores, en un ambiente regalado y seguro. Allí estaban los padres y los abuelos para velar por su bienestar. Ahí estaban las imágenes protectoras de los santos en el altar doméstico. Y estaban también los sirvientes y los santos. El esclavo negro, de ademán sencillo y servicial. La casa misma, su casa, ofrecía por fuera unos ventanales salientes, con tupidas y fuertes barras, y un pesado portón que no hubieran podido derribar 20 indios, aún escogidos entre los más forzudos, suponiendo que se les ordenase realizar tan estúpida e improductiva tarea. Por lo demás, los indios, si bien es cierto que había que tenerlos a raya y patentizarles en todo momento su subordinación, consejo cotidiano de padres y abuelos, no es menos cierto que a la casa llegaban siempre como portadores de algún beneficio. Él los veía casi a diario en el zaguán, sudorosos y jadeantes, descargar de sus espaldas la leña, los granos, las legumbres, la leche, la panela y muchos otros bienes sin los cuales la existencia no habría sido todo lo agradable que en realidad era. Algunos de esos bienes no eran solamente traídos por los indios desde lejos, sino que habían sido cultivados por ellos mismos en la hacienda de los padres de nuestro héroe. De ahí que resultara tan difícil comprender el desprecio que los mayores recomendaban para con estos seres descalzos y raídos,
que olían a sudor. Si él hacía ademán, pongamos el caso de querer chancearse con algún chicuelo acompañante de los indios, en el acto se veía asido por la mano enérgica de la abuela, quien lo apartaba con un susurro insistente y enfático: aparte somos nosotros y aparte los naturales. También debe haberle sorprendido oír decir, en mitad de largas conversaciones sobre los defectos de los indios, que éstos mamaban todo lo malo que se les atribuía. ¿Acaso no eran indígenas las nanas o nodrizas que amamantaban a los niños en muchas casas de gente rica? Ciertamente había en todo esto absurdos incomprensibles para la lógica de un niño. Es que nadie viene al mundo con una conciencia de clase ya formada. Esta se va formando en el curso de los años, según va siendo reconocidos como propios los intereses del grupo social en que se vive. Y nuestro héroe no fue una excepción a la regla universal. Poco a poco fue desarrollándose en él la noción de sus intereses y su mente fue aceptando todos aquellos prejuicios y muchos más. Llegado a la madurez, se aficionó por las letras y escribió una riquísima y extensa crónica del Reino de Guatemala en el siglo XVII. En ella dejó plasmadas, sin que fuera esa su intención, todas las formas de conciencia propias de su clase social. ¿Qué era, pues, lo que realmente se proponía al escribir aquella obra? Antes de responder a esa pregunta, y para poder hacerlo más adelante con buenos fundamentos, debemos contestar a esta otra: ¿quién era aquel hombre? Parte 2. Herencia de sangre y herencia de poder. Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán fue descendiente de los conquistadores y primeros inmigrantes españoles de Guatemala. Por la línea materna su familia entroncaba con el célebre soldado y cronista Bernal Díaz del Castillo. Por la rama paterna con Rodrigo de Fuentes, un colono que se las arregló para enlazar a sus descendientes con las familias más poderosas de la ciudad. En la genealogía de nuestro hombre aparecen los Alvarado, los Becerra, los Chávez, Castillos, Polancos, Villacreces y Cuevas. Pero, como las espadas de los conquistadores no se habían bañado en sangre vanamente, sino con el fin de poner a las sociedades indígenas bajo el dominio de los nuevos amos, de ahí que el árbol genealógico aparezca colmado de cargos públicos y oficios de autoridad: corregidores, alcaldes, regidores, síndicos del cabildo, etc., sin que al lado de las autoridades civiles falten las eclesiásticas. Un tío de don Antonio había sido provincial de la opulenta orden religiosa de Santo Domingo. El viejo arraigo de sus familiares en el ayuntamiento de Guatemala lo llevó a ocupar desde la temprana edad de 18 años el puesto de regidor. Durante 38 años fue miembro del ayuntamiento, con 2 periodos de interrupción, en los cuales abandonó la ciudad para disfrutar las alcaldías mayores de Totonicapán y Sonsonate, respectivamente. Como aquellos puestos eran verdaderos miradores que ponían a la vista la organización de la provincia, don Antonio adquirió en ellos un amplio conocimiento del país. También influyeron en la configuración de su mentalidad, reforzando la actitud de quien mira las cosas desde arriba, desde el punto de vista de los dominadores. No era menos amplio, empero, el horizonte que se ofrecía a sus ojos cuando dejaba los salones del ayuntamiento y se trasladaba al campo. A solo 4 leguas de la ciudad se hallaban las tierras de su propiedad. Tras aguijar las cabalgaduras por una cuesta doblada,
se extendía a sus pies el valle de las Mesas de Petapa. Era aquella una extensa llanura con 27 leguas de tierra de cultivo y 13 pueblos de indios, distribuidos a conveniente distancia. Había en el valle 16 labores de trigo y 8 maravillosos y opulentos ingenios de azúcar. 5 de aquellos ingenios pertenecían a órdenes religiosas, pero de los 3 restantes uno le pertenecía a él. La opulencia que el cronista le atribuye a tales empresas no debe tomarse como exageración de quien alaba lo suyo. Su valor podía conjeturarse contemplando los extensos campos de caña azucarera, sus instalaciones de beneficio, recintos para habitación y oficinas, caminos, puentes, cercos, tomas de agua, sin contar con el ganado que siempre tenían en corta proporción. Solían tener también templos particulares que en algunos casos rivalizaban en lujo con los de la ciudad. El cronista no era propietario solamente de ese ingenio. En otra parte se detiene a enumerar las cualidades del grano que se producía en sus labores de trigo y aún menciona de pasada otras tierras que daba en arrendamiento en el Valle de las Vacas. Se está viendo pues que Fuentes y Guzmán no era solo un descendiente de conquistadores, sino además un heredero de la conquista. Es muy importante comprenderlo. La herencia de sangre y la herencia de poder, aunque generalmente marchaban juntas, no eran una misma cosa. En la sociedad colonial hubo un grupo de familias en las que, como en la de don Antonio, se conservaba sin mestizaje la sangre de los conquistadores y primeros pobladores españoles. Al mismo tiempo, esas familias poseían tierras, disponían del trabajo de los indios para hacerlas productivas y controlaban ciertos puestos de autoridad. Esto quiere decir que el grupo había recibido de sus antepasados, por una parte, una herencia biológica constituida por ciertas características raciales, y por otra, una herencia económica y política en términos de propiedad y autoridad. Es de la mayor importancia establecer cuál de esos dos legados compactaba al grupo, haciendo de él una entidad histórica definida. ¿Cuál de esas dos herencias le daba cohesión a la clase social? Así, el problema de averiguar quién era Antonio de Fuentes y Guzmán, hombre representativo de un grupo social, según quedó dicho hace un momento, nos obliga a esclarecer las características fundamentales del grupo. Hagámoslo. Parte 3. El prejuicio de la superioridad hispana. Alguien ha dicho que Fuentes y Guzmán sentía la tierra como un criollo, y el propio cronista se da ese apelativo en varias oportunidades. Criollos, como nos llaman. De manera general, la palabra criollo designaba a los hijos de españoles nacidos en América sin ningún mestizaje. Se empleó primeramente referida a los hijos de los conquistadores y primeros pobladores. Sin embargo, la constante inmigración de españoles a las provincias le fue dando nuevos matices a la aceptación primitiva. No era lo mismo ser un criollo nuevo que un criollo de viejo abolengo indiano, porque los descendientes de conquistadores no querían ponerse en un plano de igualdad con los hijos de aventureros recién llegados. Estos aventureros, sin embargo, sostenían que su inmediata procedencia de España valía más que cualesquiera abolengos y le daban a la palabra criollo un tono decididamente despectivo. Los criollos, a su vez, preferían llamarse a sí mismos españoles, haciendo a un lado su lugar de nacimiento y subrayando su origen.
en todos los casos en que esto les fuera conveniente y posible. Todos estos giros aparentemente absurdos tenían su razón de ser en la sorda pugna que mantuvieron entre sí los criollos y los españoles, la cual estudiaremos en otro lugar como una faceta de la lucha de clases durante la colonia. Pero el concepto de criollismo no se agota ni mucho menos en una trivial cuestión de nacionalidades. Todos los matices señalados tenían un fondo común importante. Se daba, por supuesto, que el origen español acarreaba superioridad frente a los sectores indígenas y mestizos. Esta superioridad emanaba, según ellos, de su ancestro hispano. Era una convicción absolutamente básica en la conciencia social de los criollos. Todas las buenas cualidades que encontraban en sí mismos, ya fueran reales o imaginarias, así como las ventajas inherentes a su posición social, eran explicadas por ellos invocando una superioridad innata y fatal, que compartían con el español. A este respecto, se hacían consideraciones en torno a la limpieza de sangre, la leche y tópicos de ese estilo. Era una superioridad que sencillamente se traía, y la apariencia superficial de las cosas ciertamente favorecía a quienes sostenían aquel aserto, porque en efecto entre la gente de origen europeo aparecía una serie de facultades desarrolladas y una habilidad general que la ponía sin lugar a dudas en un plano de ventaja respecto de la población morena, entre indios y mestizos. Por otro lado, era evidente cierto atraso en cuanto a desarrollo intelectual y de habilidades. Coincidían pues ciertos rasgos raciales con ciertos niveles de desarrollo humano, y de ahí deducían los criollos, sin tomarse más trabajos, una relación de causa y efecto. Los blancos eran superiores porque eran blancos y los indios eran inferiores porque eran indios. Sin embargo, el hecho de que dos fenómenos se den juntos no significa que uno sea la causa del otro. Sabemos que la raza por sí misma no hace historia, no es factor que determine nada de importancia en el proceso social. Y ello significa que tenemos que explicar. Si queremos ir de veras al fondo de la cuestión en que radicaba o de dónde provenía, entonces la efectiva superioridad de los blancos sobre los indios y los mestizos en el contexto de la sociedad colonial.